Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy, gente? Bueno, por lo prometido es deuda. Y os traigo el primer arquetipo del canal, ¿vale? El primer arquetipo ya específico para que podáis reventar en casa con este deck que os traigo hoy. Que es, la verdad, un deck increíble, súper divertido. Súper divertido. Yo le doy prioridad a que el deck sea divertido a que esté súper roto, ¿vale? Pero bueno, es un deck que está muy roto y muy divertido, ¿vale? Y nada, es un poco, digamos, Miss Marvel de un modo u otro, que yo es como le daría nombre a este arquetipo. Desde que salió esta carta con el pack de Nebula, hay mucha gente intentando buscarle el deck perfecto. Yo creo que la heroína perfecta es Miss Marvel, vais a ver ahora por qué. Y creo que digamos, este cuerpo, ¿vale? Este core de cartas que tenéis aquí esta línea, es un poco las cartas que mejor sinergia tienen con de un modo u otro, ¿vale? Hasta un punto que podría considerarse baraja de combo esto, ¿eh? Es un deck muy, muy, muy roto. Pero bueno, ¿por qué Miss Marvel es tan buena con este deck? Primero, porque vamos a querer estarnos buscando siempre el tener de un modo u otro en la mano, o tener un cambiar la situación, ¿vale? O irnos colocando las cartas que van a hacer que luego el combo sea aún más potente. Y lo que tiene Miss Marvel es que primero, bueno, como veis, ya de primeras, ¿no? Miss Marvel juega mucho con el tema de los eventos, que agotándose te recuperas un evento de ataque o intervención. Defensa en este caso no vamos a utilizar. Bueno, sí la flexibilidad, si nos interesa recuperárnoslo, pero todo lo demás, casi todo es ataque e intervención. Y esto es evento, bueno, este no nos lo podemos recuperar, ¿vale? Porque no es de nada, pero este sí, por ejemplo, evento, eventos que tenemos aquí, todas estas cartas de Miss Marvel, menos estas dos copias son eventos, evento y evento, ¿vale? O sea, tenemos un montón de eventos que vamos a poder recuperarnos con Miss Marvel, pero ahora vamos a ver cuáles nos interesan más recuperar y cuáles no, ¿vale? Porque además de la estrategia y del diseño del deck, os voy a explicar un poco cómo lo estoy jugando yo y cómo creo que es la manera más óptima de jugarlo, ¿vale? Yo tampoco voy a ser aquí el que diga, no, esto se juega así. No, para nada. O sea, cada uno lo jugará en su casa más o menos como lo vea más óptimo. Pero yo os digo como yo lo juego, ¿vale? Primero, luego además con Miss Marvel tenemos el traje de polímero biocinético, que también va a nombre, que agotas el traje y generas un recurso universal para un evento. O sea que, bueno, pues ya veis aquí, ¿no? Además, vais a ver el coste de este deck, que es 0,000111111, ¿vale? O sea, bueno, todas las cartas que metemos de justicia no necesitan nunca un coste 2. Entonces he prescindido de poner los recursos de justicia, ¿vale? Y luego, ¿por qué es muy importante Miss Marvel para esta estrategia? Primero, con Nakia no la vamos a optimizar tanto, porque solo reduce en 1 el coste de la siguiente carta que juguemos. Entonces, bueno, pues sí que nos vale para nuestras propias cartas, que casi todas son coste 2, pero todo lo demás, esto sí que nos podría salir gratis, pero estas ya no salen gratis per se. Entonces, bueno, tampoco es que tengamos tanta urgencia por abaratar costes. Pero luego tenemos aquí a los dos grandes MVPs, sobre todo Bruno Carelli, del deck, ¿vale? ¿Qué hacen estas dos personas? Vale, con Bruno lo que vamos a hacer es irnos colocando, irnos preparando, digamos, el combo en su mochila, ¿vale? Bruno dice, para la gente que no esté familiarizado con el deck de Miss Marvel, agotas a Bruno Carelli, vínculo una carta de tu mano boca abajo a esta carta. Esto es como alter ego. Entonces, con Miss Marvel, aunque no tengamos mucho daño, vamos a irnos poniendo varias veces en alter ego simplemente por el hecho de irnos colocando el combo, ¿vale? Y luego, como acción, cuando nos interese, vamos a agotarlo, esto lo podemos hacer ya como héroe, y añadir a nuestra mano un máximo de 3 cartas, que van a ser esas 3 cartas que tienen una sinergia increíble y que nos van a permitir reventar en ese turno, ¿vale? Y luego además, lo que sucede es que como solo podemos llevar 3 copias de cada, de las que nos interesa llevar 3, con Amir Khan lo que hacemos es agota a Amir Khan, coloca una carta de tu pila de descartes en la parte inferior de tu mazo y luego roba una carta. Entonces, ¿qué sucede? Pues que vamos a irnos colocando esas cartas que nos generan la sinergia y luego, al final del deck, vamos a volver a robar esas cartas que nos generan la sinergia y vamos a volver a reventar, ¿vale? Y sobre todo hay que darle prioridad a volver a meternos el de un modo u otro en el deck, tener siempre algún de un modo u otro, porque vamos a estar robando una gran cantidad de cartas y lo que nos interesa es que en un mismo ciclo de deck podamos jugar 3, 4, incluso 5 veces de un modo u otro, ¿vale? Y vamos a acabar reventando. Entonces, ¿cómo funciona este deck? Bueno, me he puesto dos copias a mayores de un castigo inmediato, por si acaso en algún momento, como quitamos tal cantidad de amenaza, hubiese que rellenar el plan,
para poder tener amenaza que seguir sacando, si no nos vamos a quedar frenados. Justicia le frena el hecho que no puedas quitar amenaza. Pero bueno, estoy viendo que no son tan necesarios. Al menos contra Khan, que es el escenario que estoy preparando, que es el que os traigo el miércoles, no es tan necesario. Y de hecho, en el escenario de Khan hay un combo con un plan secundario de Khan que aún hace más fuerte este deck, que lo veréis el miércoles. Pero bueno, lo que haría a lo mejor dentro de esta lista de cartas, a lo mejor quitaría uno de los castigos inmediatos para poner un investigador sagaz más, ¿vale? Y tener más posibilidades de sacarlo antes. Vale, ¿cuál es la clave aquí, ¿vale? De este deck. Lo más importante cuando estéis empezando, pues no sé, con el Mulligan, cuando estéis empezando a plantear la situación de la partida en los primeros turnos y demás, ¿vale? Lo más importante primero es empezar a colocarnos las mejoras, ¿vale? Y los apoyos. Ahora os explico por qué, ¿vale? Dejadme colocar un momentillo. Vale, todas esas cartas que son un poco los permanentes que nos van a hacer que el deck empiece a funcionar de una manera increíble, ¿vale? Puede ser esta y puede ser esta otra, es un permanente con sus particularidades, no lo vamos a jugar de primeras, pero ¿dónde está? Me lo estoy pasando, ¿verdad? ¿Dónde está el investigador sagaz? Ah, lo tengo aquí, vale. Vale, pues digamos que la menos relevante de todas ellas, si en algún momento, en algún turno tenéis que prescindir de alguna, yo prescindiría de ese hecho justicia, ¿vale? Que nos prepara el héroe, pero en este caso no es tan relevante. Y seguimiento solo se puede bajar cuando tengamos un plan secundario. Entonces, no lo vamos a poder tener en mesa, pero sí que lo vamos lo queremos tener en mano. O sea que es una buena carta para colocarse con Bruno Carelli para el momento en el que nos apetece sacar ese plan secundario con de un modo u otro para empezar a reventar y activar el combo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vale, me he traído estos dados aquí para que veáis un poco hasta qué punto hacemos daño, robamos carta, intervenimos y cuántos recursos gastamos, ¿vale? Con los dados verdes me voy a marcar los recursos que gastamos, con los azules la cantidad de amenaza que quitamos, con los amarillos las cartas que robamos y con los rojos el daño que hacemos en un turno, ¿vale? Cuando ya más o menos tenemos la mesa establecida. Obviamente, en el primer ciclo de deck no vamos a tener todas estas cartas, ¿vale? Yo os voy a poner en el punto más óptimo. Pero ya desde el primer ciclo de deck vais a empezar a jugar, pues a lo mejor no optimizáis con todas, pero sí con la mitad. Luego os podéis ir preparando el resto. O sea, el combo ya lo vais a ver, es una locura, ¿vale? O sea que aunque tengáis la mitad de cartas, esto revienta igualmente. Pero bueno, vamos a ponerlo en una situación óptima, ¿vale? Robamos 5 cartas, ¿vale? Que nos da un poco igual las que sean, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Nos da un poco igual. El tema es que una de ellas, voy a quitar una de aquí. El tema es que una de nuestras 5 cartas sea de un modo u otro, y también es bastante importante que otra de ellas sea el cambiar la situación, ¿eh? ¿Vale? Para que se active de verdad así de una manera bastante importante. Y otra de ellas sería, como os dije, el seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, con Bruno Carelli os las tenéis que ir colocando. Ya os digo que no es nada difícil que sin la necesidad de Bruno y de Amir, estas cartas os salgan en mano, ¿eh? Porque tenemos muchas copias. De hecho, lo que os puede suceder es que os sobren copias, porque de un modo u otro solo podemos jugar uno por turno. Entonces lo que hacemos es, con esa copia que nos sobra de Bruno, de un modo u otro, se la dejamos a Bruno, ¿vale? Cuando nos sobren. Pero bueno, más o menos ya empezáis a entender cómo va la cosa, ¿no? Entonces tenemos 5 cartas, ¿vale? Vamos a jugar de un modo u otro. Jugamos, no gastamos ningún recurso, ¿vale? Porque cuesta 0. Ponemos un plan secundario. Voy a poner aquí este que es el del archienemigo, que lo toma a mano y nos da un poco igual, ¿vale? Y le vamos a colocar ahí sus 2 de amenaza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que tener otra de las cartas que sería interesantes que salieran. Sería o un multitarea o, que para este ejemplo me gusta más, o un despejar la zona. Siempre, absolutamente siempre, es prácticamente imposible que no tengáis cartas de intervenir en la mano, porque tenéis 3 copias de despejar la zona, 3 copias de multitarea y 3 copias de escabullirse que también quitan amenaza, ¿vale? Además de eso, pues como os digo, os podéis ir colocando las cartas, porque es muy fácil en este deck irse preparando para tener una mano más o menos buena, ¿vale? Entonces, ahora vamos a gastar un recurso que lo podríamos gastar con el polímero si ya lo tenemos en mano, pero, bueno, no, porque antes tenemos que jugar el seguimiento. Vamos a jugar un recurso, descartándonos de una de nuestras cartas, ¿vale? Os lo marco aquí. Para jugar el seguimiento, ¿vale? Para jugar el seguimiento. Hemos jugado el de un modo u otro, o sea que habríamos robado ahora mismo 3 cartas, ¿vale? O sea, tenemos estas 2 y 3 más, ¿vale?
Podríamos habernos robado un recurso doble, una flexibilidad, escabullirse, manos grandes, bueno, lo que sea, ¿vale? Por un recurso hemos jugado el seguimiento. Ahora, por otro recurso que podemos hacer con alguna de esas cartas que nos hemos robado, vamos a jugar despejar la zona, ¿vale? Entonces, jugamos despejar la zona, quitamos los 2 de amenaza y dice que cuando quitemos toda la amenaza de un plan, robamos una carta. Entonces, en vez de 3, nos vamos a ir a 4. Normalmente, muchos planes secundarios tienen 2 de amenaza, ¿eh? Y si no, pues siempre te lo puedes quitar con alguna otra carta o con puñal rojo o con algo para luego dejarlo en el momento justo para poder robar carta con despejar la zona. Y si no, no sucede nada. Si hay una carta menos que robamos. Ya veis que de momento estamos robando bien. Ahora es cuando empiezan las respuestas, ¿vale? Y cuando viene la auténtica locura. Entonces, este plan secundario, que nos lo hemos buscado con el de un modo u otro, lo descartamos, porque está derrotado. ¿Y qué sucede? Respuesta. 4 de daño a un enemigo, al que queramos. Vale, me lo marco, ¿vale? 4 de daño. Hemos gastado 2 recursos, solamente. Los voy a separar un poco para que se vea mejor, ¿vale? Por 2 recursos hemos hecho 4 de daño y hemos robado 4 cartas. Nada mal, Nada mal. Pero es que seguimos, porque aún podemos seguir respondiendo a que el plan secundario ha sido derrotado. Investigador sagaz. Después de que se derrote un plan secundario, agota Investigador sagaz, roba una carta. O sea que en vez de 4, habríamos robado este turno 5 cartas. Imaginaos que a lo mejor no teníamos el cambiar la situación cuando hemos jugado el de un modo u otro, pero hemos robado tal cantidad de cartas que es muy difícil que no nos robemos alguna carta que siga haciendo sinergia, que siga haciendo esta bola de nieve, ¿vale? Ahora, jugamos cambiar la situación. ¿Qué hacemos? 3 daños. En vez de 4, este señor, el villano, ya se ha llevado 7, ¿vale? O algún esbirro que hemos peleado por ahí. Pero ¿qué sucede? Que con Miss Marvel, los eventos de ataque, la podemos agotar y podemos recuperárnosla. Pero es que es más, nosotros podemos seguir respondiendo a que ese plan secundario ha caído derrotado. Al menos yo es como lo entiendo, en las normas. Porque las normas dicen que mientras el jugador no se niegue la posibilidad de seguir respondiendo a algo que ha sucedido en mesa, puede seguir respondiendo a algo que ha sucedido en mesa. Entonces, nosotros podemos volver a jugar, cambiar la situación, porque seguimos respondiendo a ese evento. Entonces, ya se va a 10 de daño. Pero es que, además, podemos responder a que hemos derrotado un plan. Cuando se quite la última ficha de un plan, descartas, ha hecho justicia, prepara tu héroe. Os recuerdo que también llevamos 3 copias de esto. ¿Vale? Entonces, nos hemos gastado esto. Y entonces esto además, pues a lo mejor es una mejora que teníamos ya en mesa, la habíamos preparado, pero es que a lo mejor entre las cartas que nos hemos robado la hemos colocado, ¿vale? No tiene por qué ser inmediato, ¿vale? Pues hemos derrotado un plan secundario, descartamos, se ha hecho justicia, preparamos a nuestro héroe y lo podemos volver a agotar cuando juguemos el segundo cambiar la situación, ¿vale? Y hacemos otros 3 daños. O sea que nos iríamos a 13. Pero es que además, si tuviésemos el agrandar, lo que hacemos es que aumentamos en 2 el daño que haga nuestro evento. Entonces nos iríamos a la barbaridad de 15 de daño por 2 recursos y 5 cartas robadas. O sea, una auténtica locura, gente. Para cumplirlo bien con las normas, para que no haya ningún tipo de duda, ¿vale? Porque a lo mejor con lo de las respuestas ha podido haber algún tipo de conflicto. Tenemos el plan secundario, ¿vale? Con el seguimiento. Cuando se derrota, vamos a quitarnos ya esto de aquí, activamos las respuestas. Como yo lo entiendo, si no me lo ponéis en comentarios, que ya sabéis que en este canal yo os agradezco mucho que me corrijáis cualquier tipo de duda, porque lo que queremos hacer es jugar lo mejor posible cuanto antes, ¿vale? Cuanto antes podamos conseguir el top de juego, donde nunca cometamos un error de reglas, pues mejor, ¿vale? Y yo os agradezco mucho que me resolváis todo, ¿vale? Entonces, derrotamos plan, hacemos respuesta, 4 con seguimiento, ¿vale? 4 aquí. Otros 3 con cambiar la situación. Pues 3 aquí. Ahora podemos agotar a Miss Marvel para recuperarnos, cambiar la situación. Podemos responder a lo del plan, porque seguimos respondiendo a ese plan, no nos hemos negado a eso, para poder enderezar a Miss Marvel. Y ahora aún podemos seguir respondiendo a que se ha ido eso para jugar otros 3 daños, ¿vale? Ya ni los apunto. Volvemos a agotar a Miss Marvel, volvemos a recuperarlo, volvemos a hacer el daño. ¿Ok? Entonces es un montón de daño por solo 2 recursos, un montón de cartas que hemos robado, que a lo mejor alguna de estas mejoras nos las hemos robado, también las vamos a poder ir bajando,
que es la gran ventaja que tiene, la animalada de cartas que robamos, y nos planteamos unos turnos muy potentes, muy agresivos, donde casi pues con un par de turnos así acabas con la fase de un villano, ¿vale? Es una auténtica locura, gente. La única duda que tengo, por tema de normas, es con estas cartas. Os explico por qué. Porque yo entiendo que al hacer la respuesta, hay aquí un momento donde yo estoy dejando de responder ese plan secundario. Porque lo que estoy respondiendo aquí es a recuperarme este evento. Y luego continúo respondiendo con estas cartas a que se ha derrotado el plan secundario. Yo entiendo que aunque haga esta interrupción, esto no deja de ser una respuesta a una respuesta. Pero no me he negado la posibilidad de seguir respondiendo. Digamos que solo es un paréntesis para luego poder seguir respondiendo a ese evento, ¿vale? Es el único momento, perdón, si esto es muy confuso y a lo mejor lo estoy explicando así de una manera un poco chosca, ¿vale? Pero esto es importante para saber hasta qué punto tiene el poder este deck, ¿vale? Reventamos la última amenaza. Yo respondo con cambiar la situación. Ahora corto digamos, las respuestas a que se ha derrotado el plan, o bueno, lo pongo en paréntesis para poder recuperarme esto. Pero yo entiendo que puedo seguir jugando respuestas. De hecho, muchas veces lo que se hace es jugar, cambiar la situación, agotar a Miss Marvel y volver a jugar la situación. Perdón, cambiar la situación. Que es algo que se hace con flexibilidad también. Con flexibilidad la juegas, recuperas y la vuelves a jugar, ¿vale? Entonces yo entiendo que esto se puede hacer. Y entiendo que puedo jugar esta respuesta para enderezar a Miss Marvel y volver a jugar esto. Es el único momento donde puedo tener algo de dudas de hasta qué punto está roto este deck. Pero ya veis que la cantidad de respuestas que se pueden llegar a activar con Investigador Sagaz, con cambiar la situación, con Se ha hecho justicia, con seguimiento, es una auténtica locura, gente. Y todo por 2 recursos. Una auténtica locura. Nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os recomendaría, o bueno, os animaría, mejor dicho, a que probéis el deck en casa y así cuando lleguéis el miércoles pues también vosotros tenéis un poco vuestra idea de cómo jugarlo, de a qué cartas darle prioridad. Yo un poco os lo digo como doy prioridad yo, ¿no? A poder establecer los permanentes que quedan en mesa lo antes posible para poder luego estarnos robando siempre las cartas que generan el combo y solo jugar a combo, robar planes secundarios, robar 3 cartas, robar más cartas del combo y seguir generando esa sinergia, ¿vale? Y que hay algún turno donde no puedes jugar de un modo u otro, no sucede nada. Nos podemos ir al alter ego, podemos seguir colocando en cartas en Bruno Carrelli para cuando nos venga esa carta, podemos ponernos con Amir Khan a ponernos de un modo u otro debajo del deck e ir preparando todo otra vez. Muchas veces con Kamala lo que me ha sucedido es que no tengo daño encima, pero me voy antes a alter ego para poder ir preparándome otra vez para volver a jugar el combo. Y ya os digo yo que entre las cartas que tenemos de intervención y las que ya trae per se Capitana Marvel, perdón, Miss Marvel, siempre vamos a tener cartas para poder intervenir. Y además, pues bueno, hemos hecho el daño que habéis visto, pero ojo, que si entre las 5 cartas que nos hemos robado te robas además un manos grandes, haces otros 4. O sea, una auténtica locura, gente, lo vais a ver este miércoles. Y luego el camarote tripulante fue una idea así que se me ocurrió y la verdad es que estoy muy contento con esta inclusión. ¿Por qué? Porque como nos vamos muchas veces al alter ego para poder optimizar más las cartas de Bruno y de Amir, lo que sucede con el tripulante es que cada vez que nos vamos nos curamos de 2. Entonces, volvemos a héroe. Volvemos, nos curamos de 2. Y entonces nos vamos curando muy poquillo a poquillo, sin necesidad de agotar a Kamala Khan. Y se genera ahí todo no sé, un pedazo bicho de deck, gente. Un pedazo bicho de deck. No tengo ni palabras para poder definir este deck. Las únicas copias que os digo de las que tengo dudas es castigo inmediato. Pero eso también va un poco por el escenario, ¿eh? Con Kang, al menos de momento, no me están siendo muy útiles. Por el hecho de que solo se puede hacer daño al villano y por el hecho de que, bueno, le permite ejecutar el plan, pero ya Kang pone bastante amenaza. Entonces no es una carta que me parezca imprescindible. A lo mejor le va mejor un investigador sagaz a mayores y dejarnos solo un castigo por si acaso hay que meter amenaza en algún momento para poder generar algo, ¿vale? Porque aunque no quitemos amenaza de un plan secundario, porque a lo mejor no tenemos,
pero sí que nos interesa jugar multitarea, o sí que nos interesa jugar despejar la zona, o sí que nos interesa jugar un escabullirse para poder dejar el plan a cero, ¿vale? Para poder dejar un plan a cero y entonces poder activar un cambiar la situación o poder cambiar alguna cosa que tengamos por ahí, ¿vale? O poder limpiar mucho el plan principal para poder irnos al alter ego pues con tranquilidad y poder jugar Bruno y Amir pues con la tranquilidad de saber de que el villano no nos va a completar la etapa del plan principal, ¿vale? Y nada, un poco hasta aquí el deck de hoy, lo vais a ver en funcionamiento el miércoles y os iré trayendo más decks. Yo os diría que este en particular del arquetipo de un modo u otro es el arquetipo ideal para Miss Marvel. Entonces incluso os animaría a que dejaseis a Miss Marvel ya con estas cartas o con este deck. Puede variar una u otra copia, pero realmente este es el deck más interesante. O la heroína más interesante para este deck. Ya me diréis si a lo mejor vosotros estáis probando el de un modo u otro, este arquetipo nuevo que ha salido con el pack de Nebula, con alguna otra. Con algún otro héroe. Y a lo mejor, pues a lo mejor hay algún otro héroe o alguna otra heroína que no estoy barajando y que también va muy, muy, muy bien con este deck. Pero en principio yo creo que por la facilidad para colocarte las cartas y por la facilidad para recuperártelas y todo el tema, este deck con nuestra amiga Kamala es crema, gente. Es crema. O sea, es que me estoy planteando dejar estas cartas ya para siempre con Miss Marvel, porque además se hace unas bolas de nieve increíbles que son alucinantes, son súper divertidas. Y nada, disculparme si me notáis la voz un poco así afónico, porque ya es la tercera vez que he tenido que grabar este vídeo, porque se me han estropeado los dos otros archivos por andar ahí trasteando con el tema de los archivos y demás, o sea, del programa con el que grabo, porque me había hecho unos ruidos muy raros la semana pasada con los vídeos, no sé por qué, y he tenido que trastear por ahí. Pero bueno, creo que está todo solucionado, creo que este vídeo ya ha quedado bien, espero que os haya gustado la baraja y nos vemos en próximos vídeos. Ah, por cierto, se me olvidaba, este deck creo que, planteándome que va tan bien con el de un modo u otro, no descartaría que a lo mejor Kamala Khan fuera bien con el deck de agresividad, que un poco hace lo mismo, pero en vez de buscar planes secundarios se busca esbirros. Entonces, no sé cómo puede funcionar, porque además en solo creo que el de buscar esbirros no funciona tan bien, pero no lo descartaría también, ¿eh? Que traeremos ese arquetipo, seguramente lo traigamos con otro héroe, pero bueno, plantearos que también podría ir muy bien Kamala Khan con ese arquetipo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora sí, me despido y nos vemos en próximos vídeos. Chao.